Sí. Bien, muchachos, miremos la psicología de la personalidad según, ¿quiénes dije? Alfred Adler. Alfred Adler. Ese personaje era como muy amigo de Sigmund Freud y de Carl Jung, ¿sí? Por eso pues, es un psicoanalista de la corriente psicoanalítica, pero pues el hombre como que después de que dio todas esas teorías dinámicas de la personalidad que nos planteaba Freud con respecto al impulso sexual, al inconsciente, al sistema de la causalidad. Porque ustedes saben de que Sigmund Freud siempre habló de que la infancia nos influye de una manera impresionante en el futuro y que pues no había forma de cambiar. Entonces, que eso era causa de una infancia supremamente buena, regular o mala, según lo haya vivido el niño o la niña. ¿Sí? Entonces, Alfred Adler, pues como que empezó a cuestionar precisamente eso, y él empezó a tener, de hecho, Adler, digámoslo, fue como un psicólogo supremamente importante para el humanismo. De hecho, Maslow y Carl Rogers asumieron muchas premisas, muchas ideas de Alfred Adler. Entonces, Adler se convirtió en un neopsicoanalítico y empezó a hablar yo se los comentaba ayer, comenzó a hablar un poco de la psicología individual. ¿Sí? Pero la psicología individual, bueno, él empezó a hablar de esa psicología individual como tal, esa psicología individual. Pero no es tan individual, porque él le da, gracias, él le da una gran relevancia pues, a lo que tiene que ver con la cultura, la sociedad, todo ese contexto. ¿Sí? Y hay algo muy particular e interesante que Adler menciona. Él nos ve a nosotros, bueno, inclusive también pues, porque eres un ser humano, ¿sí? Él habla de un poco de un sentimiento de inferioridad. Entonces, al existir un sentimiento de inferioridad, salud, quiere decir de que el ser humano viene a este mundo a superar ese sentimiento de inferioridad. Sí, Carlos, cuéntame. Acá ya clase, vamos, porque yo tenía clase, fue que me llamaron para decir que había gente en listo, pero que no lo dejaron ingresar. Entonces, ya. Sí, listo, sí, ¿no? Pero para que la gente sepa quién puede empezar clase. Entonces, él decía que el sentimiento de inferioridad existe en cada uno de nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Y es algo, pues, muy cierto,
por aquello de que cuando el niño nace, cuando el recién nacido está ya con nosotros, pues es supremamente vulnerable, es indefenso, depende mucho de los demás, depende mucho de la gente que está con él, de los papás, de los abuelos, de los tíos. Entonces, Adler empezó a interpretar ese sentimiento de disponibilidad a partir de la vulnerabilidad biológica que tiene el niño, porque si lo dejamos en acostado, el niño no se va a levantar, a no ser que pase 3 años y el niño ya empiece a caminar. Pero mientras tanto, el niño tiene que estar a expensas de mis cuidados como adulto, como persona responsable. Entonces, Alfred dice que esa psicología individual hace que la persona tenga que empezar a luchar por sobrevivir, a luchar por superar ese sentimiento de inferioridad. Es lo que nos plantea Adler, y yo estoy en cierta manera de acuerdo con él, porque pues la relevancia que tiene el contexto familiar, el contexto social y cultural es grandísimo. Lo veíamos en el ejemplo que yo les daba ayer en el enfoque sistémico, cuando hablábamos de este niño, 9 años, que se le presentó una virgen, un milagro, pues porque cambió la vida radical de la pobreza a una opulencia impresionante. ¿Sí? Entonces, dependiendo de toda esa condición, de pasar de tener un estrato 0 a tener un estrato 7, pues cambia radicalmente la vida de cualquier persona. Entonces, el objetivo entonces de cada ser humano es superarse. El objetivo es precisamente lograr pasar como esos primeros años de vida, logrando la conquista, obteniendo la perfección, obteniendo la seguridad, pero eso no lo brinda el contexto en donde estamos. ¿Sí? Nosotros no podemos negar que nosotros tenemos obstáculos en la vida, dificultades en la vida, pero la diferencia está en cómo los he aprendido a solucionar, de qué manera los he logrado subsanar, de qué manera salir adelante. Yo tengo 2 opciones, bueno, 3. La primera, que me ayuden, ¿sí? La segunda es que me quede quieto, y la tercera es tomar la decisión y moverme hacia adelante. Entonces, eso es algo que nos plantea Adler y que uno necesita de verdad luchar. Por eso les digo que Adler fue como un pionero para Maslow y para Carl Rogers cuando habló de esa resiliencia. O sea, tengo que ser, perdónenme la expresión, supremamente berraco, supremamente un carácter bastante dinámico, no dinámico desde el psicoanálisis, sino dinámico en cuanto a la actividad para sacar adelante mis proyectos. ¿Sí? Y eso está ligado, bueno, a ese contexto social. ¿Sí? Entonces, buscamos superar ese sentimiento de inferioridad para lograr el éxito. Cuando nosotros logramos el éxito, estamos diciendo que estamos obteniendo un sentimiento de superioridad. ¿Sí? Pero no es un sentimiento de superioridad de ser egocéntrico, de ser dominante, aunque también lo hay. Pero en este caso es la superioridad siendo socialmente útil. ¿Sí? Porque pues, ahí es donde Adler se empieza a diferenciar de Sigmund Freud, porque Sigmund Freud pues, habla siempre desde lo dinámico y Adler habla desde lo social, desde la integración que tiene el ser humano con lo social. ¿Sí? Entonces, pues obviamente descarta todo lo que tiene que ver con los instintos y quiere sobresalir. Realmente piensa que nosotros nos encontramos en esos ambientes sociales y que esos ambientes sociales que tenemos van a marcar a mí un futuro, una vida en particular. ¿Sí?
Por eso les decía que nosotros nacemos pequeñitos, indefensos, vulnerables, débiles, porque a diferencia de otras especies, si ustedes lo saben, cuando hablamos nosotros de las otras especies, creo que en algún momento yo se los expliqué, creo que en la teoría del desarrollo, ¿sí? Cómo las especies diferentes a nosotros los seres humanos, realmente ellos empiezan a valerse por sí mismos. Las crías de los caballos, los potrillos, pues ellos al nacer ya se ponen en pie y empiezan a seguir a su mamá, ¿sí? Y no esperan de que los arríen, ¿no? Ellos ya empiezan. Obviamente tienen que tener un desarrollo neurológico, biológico seguramente favorable para poder tener ese tipo de evolución. De hecho, la especie o las otras especies, que es lo que no hacemos nosotros los seres humanos porque no tenemos esa maldad, cuando en otras especies, cuando la cría no tiene esa, o sea, nace con malformidades, pues ellos mismos se encargan de acabar con la vida de ellos, ¿sí? Para aquello de la ley del más fuerte, ¿no? O sea, y es lo que muestra. Cuando un cachorro león, ¿sí? Le matan a su mamá, que es la que realmente lo protege, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, cuando se muere, le matan a su mamá leona, pues el cachorrito no tiene quien le enseñe, porque el papá león no lo va a hacer, no lo va a hacer. De pronto las tías leonas, de pronto lo pueden asumir, pero de pronto no. Entonces, cuando se siente desterrado prácticamente de una manera obligatoria, entonces pues no aprende a cómo cazar, no aprende a ser depredador, no lo sabe, aunque tiene ese instinto, perdón, para lograr ese tipo de conductas para poder sobrevivir, no lo aprende al 100%, ¿sí? Porque eso viene ahí con ese instinto, esa parte de supervivencia. Entonces, nosotros tenemos como esa debilidad, somos frágiles, y eso nos impulsa a tener pues, como la necesidad de superar esos sentimientos de inferioridad y nos motiva a que no tengamos que depender de los demás. Pero ¿qué pasa entonces cuando mi familia, mis padres, mis hermanas, hermanos mayores, mis abuelos, quien sea, son supremamente sobreprotectores? Pues me generan dependencia. Y fíjense que estamos hablando de una corriente neopsicoanalítica, que un neopsicoanalista hablando de este tema, me parece como curioso, pero es algo que ellos están planteando, o que Adler planteaba en ese sentido. Entonces, Adler, para poder entender la psicología individual, él menciona 6 premisas muy importantes. 6 premisas muy importantes, fundamentales para Adler, para entender la psicología individual. Digamos que esa es como la marca indeleble de la teoría de Adler, de la personalidad, la psicología individual, ¿sí? Entonces, el único interés que tiene un infante es luchar por obtener el éxito, superar la inferioridad. Eso. Digamos que esa es una de las primeras premisas. La única fuerza dinámica es la lucha por el éxito o la superioridad, ¿sí? Entendiendo de que estamos hablando de un ser humano, un niño o niña que tenga todas las condiciones y todo el engranaje y toda la parte biológica y neurológica, pues bien. Entonces es la única fuerza dinámica. Fíjense que él lo menciona, coloca el término dinámico no desde el psicoanálisis, sino desde la fortaleza que tiene ese pequeño para poder sobrevivir, para luchar por esa superioridad. Esa sería como la primera premisa. Entonces esa premisa es una fuerza dinámica
una fuerza dinámica para lograr qué? El éxito y la superioridad. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitamos es entender de que todo ser humano nace frágil, débil. Ese es el sentimiento de inferioridad. Y que necesitamos, junto con ese aprendizaje familiar y social, tratar de superar esa inferioridad. Entonces, es una fuerza dinámica, una de las premisas, para lograr el éxito y la superioridad. Eso es una premisa que en ningún momento lo mencionó Freud. Aquí ya los caminos de Freud y de Adler empezaron a separarse de una manera notoria. De hecho, salieron peleando porque, pues, digamos que Adler fue como un discípulo inicialmente de Freud. Cuando Adler empezó a plantearle nuevos puntos de vista, Sigmund Freud se pegó la enojada del siglo y lo sacó de su corriente. Se pelearon, ¿sí? Entonces, el segundo aspecto, y miren que un neopsicoanalítico está hablando de lo subjetivo. Miren, la segunda premisa es las percepciones. Oiga, increíble, ¿no? Percepciones subjetivas que tenemos nosotros. ¿Qué entendemos por percepciones subjetivas? Díganme, por favor. ¿Qué entendemos por percepciones subjetivas? Lo subjetivo es algo mío, individual. ¿Sí? Es mi forma de ver las cosas, es mi interpretación, por eso es subjetivo. El que yo piense en algo no quiere decir de que eso ya sea, digamos, lo que es la verdad. Entonces, una percepción subjetiva, ¿qué es? Salud. Eso ya no es salud, eso es gripa. Sí. Dígame, ¿qué se les ocurre que sean las percepciones subjetivas? Las opiniones particulares, porque a pesar de que sí. Puedas tener una opinión con respecto a algo, puede haber de la misma situación varias. Sí, claro. Percepción, es ese proceso, ¿no? Lógico que tenemos, ese proceso de interpretación, cómo percibo yo las cosas. Lo que tú estás diciendo es cierto. Yo estoy viendo una situación, su merced está viendo la misma situación que yo veo, su merced también está viendo la misma situación, y otras tres personas estamos viendo la misma situación, y cada uno de esos personajes que estamos viendo la misma situación lo interpretamos diferente. Percepciones subjetivas, es la misma interpretación, es lo subjetivo. Entonces, dice Adler que esas percepciones subjetivas hace o genera nuestros comportamientos. Wow, moldean el comportamiento. Eso ya es como muy... Sí, no la misma. O sea, las percepciones subjetivas moldean el comportamiento y la personalidad. Entonces, si mi percepción subjetiva es de que yo no sirvo para nada, entonces toda mi conducta de para adelante va a ser negativa. Mi personalidad va a ser de una persona dependiente, valga la redundancia. Mi personalidad va a ser de una persona sufrida, temerosa, no arriesgada, con una serie de angustias permanentes. Entonces, es increíble. Percepciones, estamos hablando de interpretaciones, de pensamientos. ¿Sí? Y esto estamos hablando de tiempo muy atrás. Y ya se está hablando desde el psicoanálisis, o los neopsicoanalíticos están hablando de cómo estas percepciones subjetivas van a influir en el comportamiento de creer en mí o no creer. Y eso hace que yo tenga entonces una estructura, una personalidad
también muy relacionada con esas percepciones subjetivas. Entonces siento que no soy capaz, siento que es algo que yo no voy a poder hacer. O sea, esas son las percepciones subjetivas que nos está planteando Alfred Adler. Entonces, la tercera premisa pues está muy asociada con la anterior, ¿sí? Porque si estamos hablando de que mi percepción subjetiva es negativa, estamos hablando de un ejemplo negativo, ¿no? Puede ser una percepción positiva, agradable, funcional y genera una personalidad y unos comportamientos igualmente funcionales, ¿sí? Adaptativos, válidos. Entonces, la tercera premisa tiene que ver con esto anterior porque dice lo siguiente: la personalidad forma una unidad y es coherente consigo misma. La personalidad es una unidad. Es decir, que nosotros somos únicos, ¿sí? Hasta los mismos gemelos, por más parecidos que seamos, somos únicos. Es una unidad. Y esa unidad es coherente consigo mismo. La cual es coherente consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que las percepciones subjetivas me generan un comportamiento y una personalidad bien determinada, bien característica. Entonces, aquí nos estamos viendo, estamos planteando de que de acuerdo a esa subjetividad, mis comportamientos y mi personalidad van a ser siempre los mismos. ¿Sí? Porque saben que son coherentes. Entonces hay una relación entre mi subjetividad positiva y mi personalidad positiva. Y mi subjetividad negativa con la personalidad pues también negativa. Entonces tiene que ser coherente. O sea, no puede ser de que yo sea una persona con unos pensamientos muy funcionales de éxito teniendo baja autoestima. ¿Sí? No es coherente. O sea, por lo general van de la mano unos pensamientos o una subjetividad positiva con una personalidad positiva. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Pareciera que no estuviésemos hablando de psicoanálisis, la verdad. La cuarta premisa que nos plantea Adler en ese sentido es el valor de la actividad humana. Por eso es que él como que le dio unas pautas al humanismo, ¿no? El valor de la actividad humana. El valor de la actividad humana es, nosotros a este mundo, ¿a qué vinimos? A ganar. ¿Sí? Eso dice la porra, ¿no? ¿A qué vinimos? ¿A qué venimos? Sí. Esa es la porra que uno tiene cuando uno va a jugar. Por ejemplo, esta noche juega Millonarios Santa Fe. ¿Qué va a hacer Millonarios? Y ganar. Muy bien. Sí. El que diga lo contrario, la puerta está abierta, ¿no? Entonces, necesitamos que dentro del valor de la actividad humana que nosotros venimos es a este mundo porque tenemos un interés social. Entonces acá el valor de la actividad humana está relacionado con el interés social. Y el interés social de todos nosotros los seres humanos es ¿cuál? Ayudarle a los demás. Servir. ¿Sí? Exactamente. Ser unos seres sociales supremamente funcionales, que es lo que nos está planteando Adler. Entonces, desde esa perspectiva del interés social, nosotros necesitamos determinar cómo yo estoy viendo ese interés social. O sea,
Yo veo que a alguien lo están robando, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? ¿Qué hago? ¿Cuál es ese interés social? Pero miren que va de la mano con esto, va de la mano con esto, de mis experiencias, porque si yo quiero ayudar, pero no es que las pasadas yo ayudé, así yo he robado, me he atracado, ¿sí? Entonces todo eso me genera a mí como unos esquemas de comportamiento, me generan angustia, me generan miedo, entonces ahí no está bien la cosa, ¿sí? Bueno. Bueno, el quinto punto, o la quinta premisa que nos plantea Adler, es lo que tiene que ver con mi estilo de vida. ¿Sí? El estilo de vida, que es uno de los términos también muy relevantes para Adler, dice que la personalidad evoluciona. La personalidad del individuo, la personalidad del individuo evoluciona para llegar a un estilo de vida, para convertirse o para llegar a un estilo de vida. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? Para convertirse en un estilo de vida. ¿Qué nos dice esto? Alguien que me pueda, por favor, explicar esto. La personalidad evoluciona para convertirse en un estilo de vida. Ayúdenme, por favor, a entender. Ah, no veía quién estaba hablando, pero cuando ya sentía el sonsonete costeño, ya. Dame un ejemplo de eso. ¿Cómo es un ejemplo de eso? La planificación. Sí, sí. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida muy funcional. Eso es válido, ¿no? Y tiene, o sea, así como hay ese estilo de vida bueno, funcional, adaptativo, agradable, pues hay personalidades que yo he venido adquiriendo durante toda mi vida que no sirven para nada. Y eso quiere decir de que mi estilo de vida va a ser también negativo. Voy a ser yo un cero a la izquierda. Mi estilo de vida es de que yo no voy a sacar adelante para, pues, ningún objetivo voy a cumplir. Entonces, por eso dice que la personalidad evoluciona de acuerdo a todo esto. Evoluciona para obtener entonces un estilo de vida. Y lo que su merced decía, ¿me recuerda su nombre? ¿Su nombre es? Alberto. ¿Sí? Lo que dice Alberto es cierto, o sea, la personalidad que yo estoy desarrollando con el paso de los años, estamos hablando de que esto es como que esa fuerza dinámica, no entendiéndola como desde el psicoanálisis, sino dinámica en cuanto a la fortaleza misma, para poder obtener un estilo de vida favorable. Acuérdense de que estamos hablando de la psicología individual. ¿Ven? Entonces, ese estilo de vida va a ser bueno, regular o malo. Ya ahorita vamos a ver algunos estilos de vida que Adler nos plantea. ¿Sí? Entonces la personalidad evoluciona hasta convertirse en el estilo de vida. ¿Sí? Y ese estilo de vida, la última premisa, hagamos la capa para no hacer chilla del cable. ¿Sí? La sexta premisa, ¿sí? Nos dice a nosotros que el estilo de vida está relacionado con mi creatividad. Con mi creatividad. Entonces, yo puedo ser creativo
siendo socialmente útil, ayudando a los demás. O sea, es que la maldad está en nosotros, la verdad. O sea, yo puedo ser una persona muy correcta, honesta, relacionando siempre mis valores, teniendo en cuenta el bien común. O sea, y soy creativo para ayudar a todos ustedes. O sea, yo utilizo mi creatividad para ese estilo de vida, ¿sí? Y eso hace que yo le pueda ayudar a la sociedad. Pero también yo puedo utilizar mi creatividad para ser la persona más mañosa del mundo, para ser la persona más grosera del mundo, para ser el ladrón más, o sea, todo eso. Entonces realmente la creatividad yo la voy a emplear de acuerdo a mi estilo de vida, ¿sí? Y ese estilo de vida hace que yo determine cómo va a ser mi comportamiento en ese momento utilizando una creatividad buena, regular o mala, ¿sí? Entonces, ahí nos está hablando que el estilo de vida es determinado por la capacidad que tengo en mi creatividad. Creatividad funcional o no funcional. O puede ser no funcional, pero es funcional para mí, ¿sí? Entonces es la gente que se acostumbra a hacerle daño a las demás personas. Se acostumbra a que realmente consiga las cosas por debajo de cuerda, con mentiras, con cosas supremamente negativas. Entonces realmente es válido lo que nos está planteando Adler. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estas premisas? Son buenas, me parece a mí que son. Adler me parece un teórico de la personalidad muy agradable de leer, muy fácil de entender desde la psicología individual, siendo psicoanalista. Entonces, como les decía al inicio de la clase, Adler nos plantea que el ser humano viene a ayudar. O sea, el ser humano se relaciona con las demás personas para ayudar. Esa es la condición de nosotros, nuestra naturaleza, ¿sí? De hecho, cuando hablábamos nosotros de la ética y de la moral, cuando hablábamos de la teoría humanística, ¿por qué la gente termina robando? Ah, pues es que mi familia en la casa está aguantando hambre y mis hijos están sufriendo porque están aguantando hambre. Entonces yo no puedo permitir eso. O mueren ellos o viven ellos, pero para poder que vivan ellos yo tengo que ir a robar, ¿sí? Yo sé que no está bien hecho, pero utilizo esa creatividad para poder tener ese concepto de la humanidad para mi grupo primordial, para mi grupo principal, que es la familia, ¿sí? Porque si yo tengo a mis hijos sufriendo y entonces yo los veo que están sufriendo porque no tienen que comer, yo en vez de llevarles que comer me voy de rumba con una amiga, pues, o sea, entonces, ¿para qué engendré hijos? ¿Para qué adopté o para qué tengo yo hijos? ¿No? Pues uno lo que hace y lo que uno siempre espera escuchar en nosotros los seres humanos es de que las mamás ayuden a sus hijos, los papás ayuden a sus hijos. Yo no creo que las que son mamás acá sean totalmente indolentes con el dolor de los hijos, ¿no? Sufren por ellos, ¿no? Dios no los quiere ver sufrir. ¿Ven? Pero hay casos de casos. Bien. Miremos ahora. ¿Alguien tiene un Kleenex, por favor? La persona que tiene que ir para los hijos. O un papel higiénico o algo, porque quiero borrar el tablero, no tengo borrado. Entonces vamos a ver más en detalle esas diferencias individuales que nos plantea. ¡Ay, tu madre, esto es borrado! Sí, sí. Bueno.
Después que nos toca volver a escribir y volver a votar. Ay, gracias. ¿Por casualidad alguno de ustedes tiene algún marcador borrable? En sus. ¿O ninguno? ¿Alguien tiene? Sí, pero no sé si tiene. Gracias de juicio. ¿Tiene? ¿Que tú tenías sirve? Es que marca muy poquito. Los juegos millonarios. Bueno. ¿En qué quedamos? Vamos a hablar de las diferencias que hay entre el punto de vista de Freud con su psicoanálisis y la de Alfred Adler. Entonces, coloquemos acá a Segismundo, según Freud, y acá a Alfred Adler. Aquí en clase, gracias por Carlos. No, ya. Carlos Rosario. No, Carlos ya como estamos sobre la feria, seguramente estamos hablando le hago una carta con los descargos que pasó por la clase de la fecha, cuando fue eso, y que la deje, por favor. Y esa carta que coloque
académico, la célula, el nombre completo y a qué programa académico pertenece y el que se dice. Gracias. Bueno, entonces, la motivación para Freud, ¿cuál es? La motivación para Freud son los impulsos sexuales, la libido. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una de las diferencias es partiendo de la motivación, estamos hablando de los impulsos sexuales, estamos hablando de la libido sexual. ¿Sí? Eso es algo que lo marca él, ¿no? Y que en últimas el ser humano es un ser agresivo, precisamente por esa parte instintiva que tenemos nosotros. Acuérdese del hecho, porque quiere satisfacer sus necesidades más primarias, más guardadas por allá, las más salvajes. Entonces, por eso la motivación para el ser humano son esos impulsos sexuales que inclusive en algunas ocasiones son agresivos. ¿Sí? Con base en lo que ya hablamos nosotros de Adler, ¿cuál sería la motivación de Adler? Lo mencioné hartas veces. Exactamente. La motivación de Adler es luchar por superar ese sentimiento de inferioridad. Entonces, la motivación para Adler es precisamente guerrearla, tener todo ese coraje para decir, venga, yo no voy a caer en esto, yo voy a lograr mi objetivo, yo voy a ser psicólogo, déme el agua donde me dé, yo lo voy a lograr porque es que eso es lo que yo quiero. Entonces yo le voy a demostrar a todo el mundo que lo voy a lograr. Entonces es la motivación para Adler es obtener esa superioridad. Esa es la motivación. ¿Sí? El deseo de superarse. ¿Sí? ¿Y por qué parte de esta superioridad? Pues porque inicialmente acuérdense que el infante, por ser tan vulnerable, tan indefenso, tiene un sentimiento de inferioridad. ¿Sí? Otra diferencia que nos plantea la teoría de Adler, estamos hablando de el determinismo, ¿no? El determinismo que es algo muy característico en el psicoanálisis de Freud. El determinismo, nosotros no somos capaces de modificar absolutamente nada en nuestras vidas. Nacimos así, así creceremos, así moriremos. Por eso se habla del determinismo, ¿no? Nosotros no somos capaces de crear o de modificar nuestra personalidad. Nosotros no somos capaces de modificar nuestra personalidad. No somos capaces. No somos capaces. Nuestra personalidad es algo que nos vaya para toda la vida, ¿no? No vamos a modificar nuestra personalidad. Pues, entonces, si nos plantea Adler que estamos luchando por la superioridad, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Y esa es otra gran diferencia. Somos realmente los responsables de generar cambios en nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de tener una nueva posibilidad de superar, digamos, esa inferioridad. Entonces, somos los responsables de querer cambiar
Y para poder hacerlo, debemos pues tener esa mente creativa, tenemos que confiar en nosotros y tenemos que construir con base en eso nuestra personalidad. Entonces, nosotros somos los responsables de ese cambio. Y aquí viene de la mano el hecho de que con quién estoy yo viviendo cuando yo soy infante, si estoy con mis papás o tengo un padre ausente o las que me cuidan son mis abuelos que ya están bien abuelitos o me está cuidando mi hermano mayor que es bastante irresponsable o es bastante estricto, no sé, cualquiera de esos posibles comportamientos que yo puedo tener en mi primer contacto social familiar, ¿sí? Somos los responsables de querer cambiar para poder ser aquello que queremos ser, ¿sí? O sea, es como, venga, miremos a ver, realmente yo me quiero quedar acá como patinando en esta arena y no sacar adelante mi vida, ¿sí? Yo no quiero ser como mi primo, mi prima, no quiero ser como mi hermano mayor, no, yo no quiero hacer eso, yo lo que quiero es realmente ponerme como en la tarea de decir, esto no me va a quedar grande, esto yo lo voy a superar. Entonces, nosotros nos ponemos en esta tarea de buscar lo que vamos a querer ser en el futuro, ¿sí? Y con esa, ¿se acuerdan ustedes del concepto de la creatividad? Entonces, a mayor creatividad, seguramente voy a tener más posibilidad de modificar mi personalidad. ¿Ven? De hecho, la gente le puede decir a uno, cuando lo ven a uno, que es bastante particular en su forma de actuar, o su forma de pensar, o su forma de ser. Entonces la gente dice, no, es que yo sé que él ni siquiera va a lograr superar esta vaina, ¿sí? Este personaje no lo va a lograr, ¿sí? Entonces, si la persona mantiene ese esquema de pensamiento, ¿sí? Esa estructura, pues obviamente pues, se va a quedar así. Y le va a confirmar a las personas que pensaban eso en ese tema. Bueno, Freud siempre habló, como tercer aspecto diferencial de la teoría de Freud y la teoría de Adler, habla de la causalidad. 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 ¿Qué es lo que nos dice la causalidad? Freud decía que le da mucha importancia, o Freud le dio muchísima importancia al pasado. O sea, acuérdense cómo él decía, bueno, vamos a hacer como una catarsis, vamos a mirar un poco, pues por allá, usted que vivió en su infancia, cuéntenos un poco de eso, hagamos como la asociación libre, pues como para que usted exprese todo lo que usted desee, hábleme de todas esas cosas, miremos y evaluemos el pasado. Por eso es que la teoría psicoanalítica de Freud es muy extensa. No, perdón, no la teoría, sino la terapia. Es muy extensa porque tenemos que irnos muy al pasado del consultante. Entonces, esa causalidad, como le da mucha importancia al pasado, él decía que ese pasado puede ser la causa de mis comportamientos actuales. O sea, por eso habla de la causalidad, causa y efecto. ¿Sí? Son los comportamientos que han surgido a partir de ese pasado personal propio mío. ¿Sí? Entonces, esa causalidad nos plantea de que es el pasado, nos marca, según Freud, nos marca nuestro presente. Nuestro comportamiento presente, ¿no? Pues es evidente entonces que otra de las características de Adler para romper este tema de la causalidad es precisamente que Adler le da importancia a el futuro, ¿sí?
Entonces, para Adler, el futuro es importante. El futuro es importantísimo. El futuro es supremamente importante. Y ese futuro va a estar muy relacionado con nuestras creencias, va a estar relacionado muchísimo con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Y de acuerdo, acuérdense de la subjetividad que les explicaba anteriormente. Y de acuerdo a esas creencias, entonces yo voy a tratar de mejorar, o sea, cambiar mi pasado. Acuérdense de la lucha de la superioridad, para superar esa inferioridad. Y entonces eso va a determinar de que mi futuro es importante y entonces mi comportamiento actual va a estar relacionado con mis pensamientos, mis ideas y mis creencias. Y eso determina pues, el comportamiento. Y una última diferencia que nos plantea Freud y Adler, pues nosotros sabemos de que el inconsciente fue muy importante o ha sido muy importante, muy tenido en cuenta en la teoría psicoanalítica, en donde dice que el inconsciente, según Freud, dice que nosotros actuamos y no sabemos que estamos actuando de esa manera. Somos inconscientes de la manera como estamos actuando. No nos damos cuenta de que estamos actuando de tal manera. No sabemos por qué actuamos así. Entonces, ahí estamos hablando de ese inconsciente. ¿Sí? El no saber por qué actuamos así. ¿Por qué actuamos así? Y para Alfred Adler, pues no se habla del inconsciente, sino que se habla del consciente. El consciente, según Adler, nos dice que somos capaces de entender las razones por las cuales tenemos el comportamiento de tal o cual manera. Capaz de entender las razones de nuestro comportamiento actual. Entonces, hacemos consciente eso. O sea, nuestra conducta, nuestro comportamiento, sabemos por qué tenemos ese comportamiento. Bueno, recuerdan ustedes que en la época de Sigmund Freud, las mujeres como que eran como un cero a la izquierda. Recuerdan que no tenían ni voz ni voto, eran las personas que realmente no eran tenidas en cuenta para decisiones importantes. Entonces Adler decía, ya no hablando más de las diferencias, bueno, podría ser también una diferencia, pero Adler habla de la protesta masculina, que resulta que culturalmente siempre se había visto en el pasado, porque hoy día ya no es así, se había visto en el pasado de que todo lo que hacían las mujeres pues no tenía importancia, ¿sí? Adler decía que la única diferencia que existe entre el hombre y la mujer es lo biológico, ¿sí? Los genitales y toda esta formación normal de la evolución misma de la especie, del ser humano, pero no hay una diferencia realmente marcada. La diferencia marcada entre el hombre y la mujer ha sido creada por la sociedad machista, por una cultura machista, o en esa época, ¿sí? Es algo muy histórico, ¿sí? Entonces eso hacía creer o pensar, o tener esas falsas creencias de que el hombre era superior a la mujer, ¿sí? No, y obviamente eso no es así, ¿sí? La sociedad, pues en esa época
aunque aún todavía, pero la sociedad ha sido siempre dominada por los hombres, ¿sí? Culturalmente. Pero pues las mujeres sí han logrado cambiar ese chip y han tenido una importancia grandísima en la sociedad y en la cultura. O sea, porque ya no está tan dominada por los hombres, ¿sí? Entonces, él plantea que con respecto a esa protesta masculina, las mujeres empezaron pues a hablar un poco más de ellas mismas, a atreverse a hablar de ellas mismas y darse la posición como mujer, como parte importante de la sociedad, ¿sí? De hecho, eso lo mencionaba Karen Horney en su texto psicoanalítico con respecto al complejo, ¿cómo se llama esto? Decía, la cultura machista habla de que las mujeres tienen algo que se llama la envidia del pene, ¿no? ¿Se acuerdan? Del pene, ¿sí? Que las mujeres se sentían como inferiores al hombre, pues porque ellas no tienen pene, ¿sí? O sea, biológicamente, pues eso es cierto, pero pues es una idea que, pues, a la luz de hoy día está totalmente reevaluada, pero era la idea de que las mujeres en algún momento tenían ese sentimiento de inferioridad porque no tenían el pene. Karen Horney en su momento decía, para romper con esa creencia, que el hombre también tenía un complejo y tenía envidia del útero, ¿sí? Si la mujer tenía envidia del pene y ese complejo de inferioridad, el hombre también tenía esa envidia del útero, ¿no? ¿Y qué creen que quiera decir eso, el complejo del útero? Claro. De hecho, la mujer es mucho más importante para poder mantener la especie que no se vaya a extinguir. Porque nosotros los hombres no tenemos la capacidad de procrear en nuestro vientre, ¿sí? No tenemos esa capacidad. ¿Sí? Entonces, Adler, para poder poner a la mujer en una condición, digamos así como que la podamos entender, él habla de que la mujer tiene 4 tipos de actitudes, ¿sí? La mujer tiene 4 tipos de actitudes. Hablando de las mujeres, aquí no vamos a hablar de los hombres, sino de las mujeres, ¿sí? Y él dice que hay 4 tipos de actitudes, ¿sí? Una de ellas es una mujer que se revela, revelar, ¿ah? Adler, ¿sí? Adler decía eso. Alfred Adler. Revelarse, ¿sí? ¿Y ante quién se revela? Ante una sociedad machista, ante esas creencias machistas, ¿no? Otra de las actitudes que planteaba Adler con respecto a las mujeres es que hay una personalidad pasiva en ellas, ¿sí? Y su nombre, como lo indica, es la persona o la mujer que se adapta a lo que la sociedad le ofrece. Se adapta a lo que el contexto le ofrece. O sea, como que así es lo que tengo, esto es lo que debo tener y ya, me adapto, ¿sí? No doy más, ni voy para adelante ni para atrás, me adapto a la situación.
Otro tipo de actitud que planteaba Adler con respecto a las mujeres y su forma de ver la vida es la resignación. Resignación. Resignación, llanto y dolor. Resignación. ¿Sí? ¿Pero dije que eran 4? Sí. No, son 3. ¿Sí? Resignar. Entonces tenemos rebelarse, ser pasiva, adaptarse a la situación, y resignarse es, si acá me dejan, acá me quedo. O sea, soy la mujer más complaciente, soy la mujer más callada, la mujer más que no dice ni mu, ¿no? O sea, esa es como la idea. ¿Sí? Curiosamente, las esposas de Adler y de Freud tenían unas características bien particulares. La esposa de Freud se llamaba Martha Bertha Freud, ¿sí? Y ella en su rol era una ama de casa complaciente, era una persona, una mamá complaciente, que su rol era pues criar a los hijos, cuidar al esposo. Esa era la esposa de Freud, ¿no? O sea, no chistaba para absolutamente nada. ¿Sí? No sabemos si lo hacía, cómo le podía ir con Freud. ¿Sí? Y la esposa de Adler hablaba de Raisa Eichstätt Adler. Ella odiaba precisamente toda esa cultura machista, y entonces ella empezó a liderar pues como esos grupos feministas. Ella fue una activista política a favor de los derechos de las mujeres con la sociedad. Entonces, pues fíjense las diferencias para Freud y su esposa y para Adler y su esposa. Yo supongo que si la esposa de Adler hubiese sido la esposa de Freud, se hubiesen separado hace muchos años. ¿Sí? Bien. Adler habla de que la personalidad está muy relacionada y muy marcada por el orden de nacimiento. ¿Sí? Y aquí ya estamos hablando de los primogénitos, estamos hablando de los hijos que nacen de segundas y los hijos pequeños. ¿Sí? Y cada uno de esos tiene una característica de personalidad totalmente diferente. Entonces aquí hablamos nosotros del orden del nacimiento. Orden del nacimiento. ¿Qué podríamos decir de los primogénitos? ¿Quiénes son hijos mayores acá? Hijos mayores. ¿Qué recuerda su merced en la infancia cuando usted nació? ¿Cómo era tu contexto familiar? Pero no fuiste ese niño, bueno, no me estamos pensando. Porque nosotros me meto en los actos de su merced, pues no era en el caso del primogénito, pues es el niño que está recién llegado y es el centro de atención. Es el niño que realmente entonces estaban esperando, es el niño que va a desarrollar unas características de personalidad, de liderazgo, unas características de ser capaz de muchas cosas, de ser una persona totalmente predispuesto al poder, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él no tiene con quién compararse, ¿sí? Él es el hijo mayor, o sea, es el hijo, o sea, no hay nadie, no hay más, ¿sí? Hasta que llega el segundo hijo, y cuando ese segundo hijo llega, pues el hijo mayor es lo que le dicen, o se conoce como el príncipe destrozado, pues perdió pues como todas esas ventajas que tenía, y ahora tiene una competencia. Entonces, los segundos hijos, los hijos que nacen de segundo, ¿sí? El segundo hijo
pues su característica más relevante es de que ellos quieren luchar para alcanzar a ser como su hermano mayor. Entonces se comparan, por eso es que es muy importante las conductas que se presentan en el hermano mayor, porque esa las va a emular o las va a copiar el hermano menor. ¿Sí? Digamos que los errores que cometieron los padres con el hijo primogénito los van a tratar de evitar con el hijo segundo, ¿no? Entonces, por eso son menos independientes. Los hijos, los que nacen de segundo, son un poco más dependientes, porque son un poco más cuidados, ¿sí? Y además de que le van a decir al hermano mayor, pilas, quédese con su hermano y cuídelo. Y no lo va a dejar que haga esto. Usted es el responsable de su hermano menor. ¿Quién tiene hermanos acá? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, creo que esas experiencias que tienen los hermanos, los segundos hijos, están relacionados con esos cuidados, tienden a ser un poco más dependientes. ¿Sí? Pero sus características es de que quieren ser como su hermano mayor. ¿Sí? ¿Cómo es tu hermano mayor contigo? Perdón, tu hermano menor. ¿Sí? O sea, él quiere compartir contigo. ¿Qué edad tiene él? 18 años. Pero cuando eran pequeñitos, como que él, a donde su merced iba, él iba, ¿no? Eso, o sea, es como tener como ese concepto de que yo quiero ser como mi hermano, y empezaban a actuar, a comportarse como el hermano mayor. ¿Sí? El tercer aspecto, en el tema del orden de nacimiento, estamos hablando de los hijos Benjamín, que llaman, ¿no? Los pequeños. ¿Sí? ¿Sí? El hijo menor. Y esos hijos menores son supremamente más independientes, son supremamente más caspa, digamos así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, ¿quiénes son acá los hijos menores? ¿Sí? Ellos no tienen que estar luchando por alcanzar al hermano mayor. ¿Sí? De hecho, tienen una mejor relación con el hermano mayor que con el segundo. Se tienden a ser así, son bien características de esa forma de hacer. ¿Sí? Bueno. ¿Quiénes son hijos únicos acá? Los hijos únicos, pues porque también se da esa opción de los hijos únicos. Los hijos únicos tienen una característica en particular. El hijo único, por lo general, lo que hace es competir con el papá. ¿Sí? Los hijos únicos siempre esperan el cuidado de los papás, tienden a ser un poco egoístas porque no acostumbran a prestar sus cosas porque eso es para ellos. Como nunca lo ha compartido, entonces tienen siempre sus juguetes para ellos. ¿Sí? No los presta. Y tienden a ser un poco egocéntricos y tienden a ser un poco perfeccionistas. ¿Sí? Los hijos únicos. Y eso, este orden del nacimiento, fíjense que va a marcar un poco la personalidad de cada quien de ellos. ¿Sí? Y ya para terminar, nosotros vamos a entender un poco el tema de los estilos de vida. Los estilos de vida. Los estilos de vida que nos plantea Adler. ¿Sí? Hay un estilo de vida dominante. Hay un estilo de vida
dependiente, hay un estilo de vida evitativo, y hay un estilo de vida socialmente útil. Socialmente útil. Socialmente útil. Y esos estilos de vida van a estar muy relacionados como cómo fue esa cercanía, esa forma de vida familiar en la primera infancia de los pequeños, ¿sí? El dominante, ¿qué es? Bueno, ¿cómo es un estilo de vida dominante? ¿Qué se les ocurre? Un estilo de vida dominante, ¿cuál sería? ¿Qué les suena? Dominante. Que quiere controlar siempre todo. Que él es el que toma las decisiones, es el que siempre dice que sí, que no, pero él es el que siempre toma las decisiones. No le importa demasiado lo que puedan estar pensando los demás. Él se encarga de siempre llevar la batuta en todo lo que sea. O sea, no acepta un no, para él no acepta un no, pero tiene que todo el mundo estarle corriendo para que él, o sea, es un estilo dominante, eso lo aprendió, es un estilo de vida dominante, pues obviamente que va a tener dificultades en sus relaciones sociales, en sus relaciones de pareja, porque él no va a respetar la opinión de la esposa, o la esposa no va a respetar la opinión del esposo, ¿no? Ni de los compañeros de trabajo, es una persona supremamente dominante, un estilo de vida dominante, es un estilo de vida para nada favorable. Un estilo de vida dependiente es que siempre va a depender, ¿sí? No se atreve a tomar decisiones, no se atreve a solucionar los problemas, no se atreve a hacer esto o lo otro, pues porque no se atreve, simplemente lo que ustedes digan está bien. Yo estoy de acuerdo en lo que ustedes están diciendo. Yo dependo, cuando me siento en una situación bastante álgida, yo necesito que alguien me oriente, ¿sí? Que alguien me ayude, porque dependo, o sea, yo no quiero tomar decisiones. Entonces, tengo un estilo de vida totalmente dependiente. El estilo de vida evitativo son las personas que no quieren comprometerse con nada, o sea, son las personas que no quieren casarse, que no quieren tener novia, que no, o sea, no quieren compromisos fuertes, no quiere absolutamente nada, tampoco quiere asumir, liderar un grupo, ¿no? Ni ser como la cabeza visible de un grupo, de un trabajo, de un proyecto, nada. ¿Ven? Porque todo lo evitan, ¿sí? Hay personas que hacen eso, ¿no? Son evitativos, ¿no? Hay estilos de vida donde a la gente les gusta siempre es obtener las cosas, que me den, yo estoy siempre acostumbrado a que me den cosas y no estoy acostumbrado a dar, no somos dadores, ¿no? Somos obtenedores, pero no dadores, ¿sí? Y el cuarto estilo de vida, que es el que deberíamos todos tener, que es el socialmente útil, que es el que está siempre empecinado en ayudar a los demás, siempre pensar en los zapatos de la otra persona, ubicarse, ser muy empático, ayudar, ven que te puedo colaborar también, ¿sí? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te colabore en algo? Si tú quieres, yo te puedo colaborar en eso. Pero no lo hago con un sentido de que venga, devuélvame el favor. No, soy socialmente útil. Es la característica más relevante de ese estilo de vida. ¿Cómo les parece la teoría de Adler? Sencilla, ¿no? Sencilla, es bastante fácil de entender. ¿Le han dicho clases presenciales o virtuales? Mañana nos vemos acá en la universidad presencial. Mañana hacemos el parcial.
¿Quiere que vamos a mover la Carlos? Bien, cuéntame. No, no me ha contestado nada. Yo ayer escribí y ella no me contestó absolutamente nada. Oiga, cierto que yo vine ayer, ¿cierto? Yo vine ayer. ¿Qué digo, Miguel? Sí, hasta que me Ya, pues, pues, se hizo la gestión. Lo que pasa es que si la señora Claudia no respondió, pues, ¿cómo te lo digo? Yo le pasé, yo le pasé la solicitud, le pedí ahora. Sí, yo lo que perdí. Ah, por primera vez que me pasé desapercibido esa parte. Sí, y ayer le escribí, a ella, y me dijo que Bueno, mañana. Sí. Pero si nos preguntan, Sí, mañana tratamos de solicitar el apoyo, pero mañana. de esta manera pues, no, debe completo mano y dígale que nosotros tratamos de gestionar con la doctora Claudia Contreras, porque ella simplemente no ha dado respuesta por ahora. Listo. Listo, pero quizás por eso, porque tengo tantas personas para Me voy. No, le pregunta.
Ya es difícil. Mucho no.